Le invito para que vaya conmigo al libro de los Salmos 91 y lea conmigo desde el versículo 5, versículos 5 y 6. Cuando dice la palabra del Señor, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre, pedimos que tu preciosa palabra hoy bendiga nuestra vida y nuestro corazón. Señor, ayúdanos, fortalécenos, llénanos con esa gracia, ese favor y esa misericordia y permítenos entender el propósito que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Salmo 91 nos presenta una oportunidad preciosa también para entender lo que está presentándonos, por supuesto, el Señor a través de este salmo, pero también un análisis bien interesante y puntual sobre lo que es el resultado de nosotros estar y habitar con el Señor. Hay un resultado puntual de ese quehacer, de ese desarrollo para nuestras vidas y para nuestros corazones. Y dentro de ese resultado es lo que empieza a enmarcarse en lo que nos presenta el libro de los Salmos, el capítulo 91. Hay cosas que muchas veces tenemos que entender que son el resultado de estar caminando con el Señor, de permanecer en Él. Porque a veces, como lo hemos comentado, queremos los beneficios, nos encantan las promesas del Señor, pero las promesas de Dios también debemos verlas, su cumplimiento, como el resultado de un permanecer en Él. Hay cosas, lógicamente, que Dios hace en su gracia. Hay cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, ¿sí? Porque es como cuando, y perdóneme que de pronto lo ejemplifique de la siguiente manera. Es como una prueba, ¿sí? Como una degustación de algo para que tú puedas acercarte, ¿sí? Es como cuando usted están promocionando algo y le dan una prueba. Pero para usted poder tener eso, pues hay unas condiciones, hay cosas. No con esto estamos diciendo que el Señor y que la vida cristiana entonces está llena de trabas y de cosas. No.
Como lo hemos comentado, el Señor es muy honesto en su forma de relacionarse. Las condiciones de Él las tenemos a la mano. Usted las puede consultar en la palabra del Señor. Ahí puede usted consultar las condiciones, lo que Dios pide, lo que Dios dice, lo que Dios desea que tengamos nosotros pendiente, lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ese es el desarrollo de nuestra búsqueda, y ese también es un desarrollo que nosotros tenemos que dar. Entonces, cuando miramos que el salmista, y en especial entendiendo, como hemos ido hablando, el Salmo 90 y 91 y otros más, recogen una oración que está haciendo Moisés. Y dentro de esa oración que está él haciendo, entendemos esta parte cuando dice: no temerás el terror nocturno. Y el terror nocturno, que es el primer que está enmarcado dentro de la declaración que da el salmo sobre no temer al terror nocturno. El terror está enmarcado en el hebreo en esas alarmas súbitas que pueden venir a nuestra vida. La palabra en hebreo que tenemos que se utiliza para traducir es la palabra pakhat. Pakhat. P-A-K-J-A-D. P-A-K-J-A-D. Entonces, esta palabra nos enseña y se traduce de la siguiente manera. Hay varios significados que podemos encontrar en esta palabra. Uno primero es esa alarma súbita que podemos vivir. Otro tiene que ver con espanto, con algo espantoso, con algo horroroso, algo que causa miedo, algo que causa pavor, algo que es temible. Ese es el primer significado, esa raíz, el terror, el miedo, el espanto, ¿sí? Que a veces se convierte en algo abrumador, que puede causar pánico o parálisis. Esto es importante poderlo entender. Entonces, cuando estamos hablando de que no vamos a temer en eso, hay un proceso de liberación en nuestra vida que va desarrollando el conocer la palabra del Señor y el permanecer en su palabra. Y esto es importante. Todos nosotros a lo largo de la vida somos presa de diferentes situaciones que nos pueden causar pánico o parálisis. De pronto hay experiencias que nosotros tenemos cuando somos más pequeños y eso causa en nosotros pánico y parálisis. Hay personas que le tienen miedo a ciertos bichos. Cuando hablo de bichos, hablo de tarántulas, de esta especie de animales, también animales como los ratones, animales como las serpientes. Todas estas generan a veces en nosotros pánicos y parálisis. ¿De dónde viene eso? Que muchas veces hemos visto o hemos sido expuestos a tener o a ver cosas que generan en nosotros que generan en nosotros esa alarma súbita. Y entonces ese recuerdo queda grabado en nuestro subconsciente, en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Empieza muchas veces a salir en ciertas etapas de la vida. Y a lo largo de nuestra vida nos va pasando eso. Mire, hay personas que tienen ciertas fobias. Una fobia es un miedo, le tienen miedo a ciertas cosas. Esas fobias muchas veces han sido provocadas en edades tempranas o de cierta forma se ha generado una alarma en nosotros para cuando veamos eso buscar cómo poder salir, e inclusive de pronto se genera tal pánico que lleva a una parálisis.
Entonces, pánico y parálisis es interesante entenderlo en el contexto de del terror, porque el pánico lleva a algunos a actuar de una forma, digamos, a buscar su propia seguridad. Pero muchas veces esa búsqueda de seguridad está enmarcada en eh, tener una reacción pronta que es desmedida. Entonces hay personas que frente a una situación, esa situación les causa pánico y entonces salen a correr, salen a hacer diferentes cosas, actúan de una forma a veces hasta sin pensar, hacen cosas, ¿sí? La causa de todo esto es el pánico que ha venido, pero hay otros que frente al terror actúan con parálisis. ¿Qué quiere decir? Se quedan pasmados, cuando muchas veces siempre existen esas dos formas de actuar. Cuando a usted lo sorprenden, digamos, lo van a robar. ¿Qué pasa? Hay esas dos reacciones. Hay personas que por instinto, frente a eso, empiezan, su reacción tal vez es correr. Hay otros que quedan quietos, ¿sí? O sea, que después inclusive que usted mismo rememora lo que pasó, usted dice, pero ¿por qué yo me quedé así, paralizado? ¿Por qué en un momento frente a esto no pude reaccionar? Entonces ahí entendemos que vino y se generó una situación o de pánico, ¿sí? O de parálisis a causa de ese terror, a causa de ese espanto, de eso que vino a nosotros, de ese miedo, de ese pavor, ¿sí? Entonces, Moisés, es el que escribe esta oración que recoge el libro de los Salmos, entiende que cuando permanecemos en el Señor, habitamos con el Señor, Dios en nuestra vida a través de su palabra empieza a traer una liberación. Por eso Él puede decir eso, porque Él mismo es un reflejo de eso. Moisés tuvo en las dos etapas iniciales de su vida, sus primeros estuvo marcado por una medición de 40 años. Estuvo 40 años en Egipto siendo formado militarmente, siendo formado para ser el rey. Y aprendió el arte de la guerra, aprendió cómo mandar, aprendió eso. Pero después tiene otra etapa que es cuando mata a un egipcio y eso nunca le había pasado y entonces él conocía la ley. Cuando un egipcio mataba a otro egipcio, la pena para él era la muerte. Entonces él va y sale huyendo 40 años al desierto, al Sinaí. Sale esos 40 años y en el Sinaí, y allí tiene un aprendizaje muy diferente, porque allí va a ser pastor de ovejas, allí pasa mucho tiempo en el desierto, conociendo el desierto, sabiendo aprendiendo cómo moverse para dar alimento a sus ovejas. Ambos lugares son tiempos de preparación, pero mire lo que generó en Moisés, el pánico de saberse descubierto que había matado al egipcio, lo lleva a salir huyendo, corriendo. Sí, pero después en el desierto, cuando se acerca el momento de que el Señor lo llama, entonces hay cosas que ya él asume. Dice en una parte de su respuesta a Dios, dice, lo que pasa es que yo no sé hablar, soy torpe. Entonces está pasando, o sea, ha empezado a sufrir de ciertas cosas por estar en un entorno. Entonces se ve él como si tuviera parálisis, se ve como si no pudiera actuar de la misma forma que se está esperando, ¿sí? Entonces se ven esas dos cosas y él aprende sobre lo importante y lo que Dios desarrolla en la vida de una persona para no temer al terror nocturno. Yo no sé qué cosas de pronto paralizan su vida o qué cosas le están generando pánico, pero el Señor
Si estamos permaneciendo en Él y sus palabras en nosotros, vamos a descubrir que ya no vamos a temer. Hoy, en el momento de vida que llevas, ya hay cosas que has poco a poco ido venciendo. Por eso ya no actúas de la misma manera que cuando no conocías al Señor. Y eso muestra que tú también puedes decir, que yo también puedo decir como dice el Salmo, no temerás. Hablamos que no temerás habla de un futuro. ¿Qué quiere decir? Que la situación puede venir a mi vida, que yo puedo enfrentar eso, pero no voy a temer en medio de esa situación. No voy a actuar de la forma que lo hacía. Antes de pronto éramos impulsivos para actuar, porque frente a cualquier cosa, mejor dicho, actuábamos de una vez. Ahora no lo hacemos de esa manera. ¿Por qué? Porque el llenarnos de la palabra del Señor, el estar habitando con el Señor, el estar cercano al Señor ha ido transformando la forma en la que nosotros hacemos las cosas. El terror de la noche también habla o representa tal vez miedos que son irracionales. Cosas que de pronto vienen en nuestra imaginación y que son producto de algo que pasó de pronto en nuestra juventud, en nuestra niñez, que de pronto no nos acordamos. Mire que a veces hay cosas que suceden de pronto para nuestras vidas, ¿sí? Pregúntese a veces cuando usted le tiene miedo a ciertas cosas, hay que prestarle atención en qué sentido, en que de pronto esas cosas, esa forma de actuar ha sido el resultado de algo que pasó súbitamente de pronto en su vida y eso le llevó a tener ese miedo, ¿sí? A veces sí es normal, le tengamos miedo a las alturas, miedo a ciertas cosas. Digamos que no estoy con esto diciendo, es normal en el sentido de que, claro, si tú te paras y miras hacia abajo en un lugar alto, pero a veces esos miedos, el problema es que seamos dominados por ello, por ansiedades. Mira, a veces vienen a nosotros a dominarnos la ansiedad y entonces de pronto eso está llevando tu vida a comer en exceso. Sí, la ansiedad de pronto, inclusive se puede ver en reflejo de pronto en tus uñas, te come las uñas, porque te sientes ansioso y eso representa el terror de la noche. ¿Sí? Esas cosas son formas de identificar que de pronto en mi vida estoy viviendo esto y tengo que entender que no voy a temer, que voy a estar confiado porque estoy en un lugar seguro, necesito ser liberado de eso. ¿Sí? Esos miedos que vienen a nosotros, que abren la puerta a ataduras, a cosas, que abren la puerta a ataduras de pronto emocionales, a ataduras también físicas. ¿Por qué? Una ansiedad mal manejada puede tener repercusiones directas en tu salud. Un miedo mal manejado puede llevarlo usted a atentar contra su propia vida. Pregúntese por qué de pronto ha venido pensamientos de suicidio, usted pensamientos de atentar. Un día iba por un lugar, por una calle, iba a pasar un puente y vino a mí ese pensamiento, bótese. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, y bueno, pues no me boté porque estoy aquí, sí, no tomé ese camino, pero si soy presa de miedos, puede venir ese pensamiento y puedo atentar contra mi propia vida. Pero es ahí donde necesito tener la certeza y la seguridad de que el Señor es el que me librará porque estoy confiando en Él.
Y la liberación habla cuando entendemos que Dios me va a librar, entiendo que Dios me está haciendo libre. Librar es libertar. Y el hecho de que vengan esas situaciones a mí, no debo entenderlo como que es que no tengo al Señor conmigo. No, recuerda siempre, podrás pasar por eso, pero el Señor estará ahí. Él te librará. Y hoy quiero que oremos para que el Señor te libre. Y eso no quiere decir que el Señor no esté contigo, que no tengas al Espíritu Santo, lo tienes, pero muchas veces nosotros olvidamos que el Señor quiere hacernos libres en todas las áreas de nuestra vida. Que ya hubo un primer proceso, pero a veces no de un momento a otro entendemos la liberación de Dios. Mire, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero siguieron siendo y actuando como esclavos, porque frente a cualquier dificultad que decían, mejor estaba en Egipto. O sea, imagínense como pensaban, o sea, el Señor los liberó, te liberó. Sales, ves cómo se abre el mar rojo, ves cómo el Señor te guarda, ves las plagas que Dios envía y a ti no te pasa nada. Y frente a la primera dificultad, mejor estaba en Egipto. ¿No te parece muy similar a lo que a veces nos pasa? Frente a la primera situación, mejor estaba. De eso necesitamos ser libres. El Señor los liberó sus cuerpos, pero sus mentes siguieron esclavas de Egipto. Por eso es tan importante permitir que la palabra del Señor venga a nosotros, aprenderla, memorizarla, amarla, estudiarla, reflexionarla, porque empieza a transformar nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. No temerás al terror nocturno. No vas a seguir teniendo los mismos miedos y angustias, porque empiezas a descubrir que en el Señor estás seguro. Porque no simplemente porque lo declaras, sino porque lo vives. Moisés no solo ora bonito, sino ha vivido en su carne propia y ha entendido que el Señor es el que lo puede librar. Cuántas trampas le pusieron, cuántas cosas colocaron alrededor de su vida, pero el Señor le libró. Este es un tiempo para que tú y yo también seamos liberados. Que la gloria de Dios descienda con gloria y con poder, y que el Señor restaure tu vida y tu corazón, y que Dios muestre su favor hacia tu vida en medio de las situaciones. No temerás. A usted que me escucha, no temerás. Si hoy Dios trae revelación, te muestra miedos, cosas, ve al Señor y dile: Señor, ayúdame a confiar en ti para ser liberado. Quiero ser libre de esto, de este terror que muchas veces, recuerda, el terror que hace, te paraliza. ¿Qué hace más el terror? De pronto te entra en pánico. Pero que hoy seamos libres, Padre Celestial. Señor, oramos para que tú traigas revelación. Hay cosas, pequeñas cosas tal vez, que están viniendo a nuestra vida. Señor, cosas a las que les tenemos tal vez terror, que nos llenan a veces de pánico o tal vez que nos han paralizado. Pero hoy, Señor, venimos a ti y creemos, Señor, que tú nos has liberado, que no vamos a temer. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos sido conscientes de que necesitamos ser liberados, mudados, cambiados, transformados. Sí, te hemos recibido,
pero muchas veces también tal vez no hemos permitido que trabajes a plenitud en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, trabaja en nosotros. Si voy a enfrentar cosas, no voy a temer, porque voy a estar confiado en que tú estarás conmigo y tú me estás liberando. Señor, estás liberando mi vida, mi corazón, mi mente, todo mi ser está siendo liberado. Estoy siendo restaurado, estoy siendo fortalecido. Padre, creemos, Señor, en lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Creemos, Señor, en lo que vas a hacer en medio de nosotros. Padre, venimos delante de tu preciosa presencia, Señor, y creemos que tú eres el que libera nuestra vida. Señor, a toda ansiedad, a toda situación de descontrol que genera pánico, Señor, aún que lleva a tener rigidez, cosas en nuestra vida, hoy echamos eso fuera. En el nombre de Jesús. Tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, todo aquello que está causando parálisis emocional, espiritual, física, sea quitado en el nombre de Jesús. Señor, todo aquello que está causando pánico emocional, espiritual o físico, en el nombre de Jesús, sea quitado. Desaparezca todo miedo, todo terror, todo aquello que de pronto fue causado en nuestra niñez, producto tal vez de una mala experiencia, de una emoción no manejada de forma correcta. En el nombre de Jesús hoy oramos para ser libres en el nombre de Jesús. Señor, trae revelación. En estos momentos, Espíritu Santo, trae aún recordar si hubo algo que pasó en su vida, que está generando tal vez una forma de actuar, una forma de comportarse, producto de eso, de una situación que vino, Señor, a la vida y causó una alarma súbita. En el nombre de Jesús, Señor, tú traigas liberación. Si en estos momentos está viniendo a su vida tal vez un recuerdo de algo que pasó, en alguna etapa de su vida, niñez, juventud, joven adulto, joven en alguna etapa adulto, aún recientemente, algo que haya pasado. Si el Señor trae eso a su vida, ore, entregue eso al Señor y sea hoy liberado. Sea hoy liberado. Si de pronto alguien dijo palabras y esas palabras han causado terror en su vida, terror para actuar, y han cubierto esas palabras tal vez venido para cubrir de oscuridad su vida, en el nombre de Jesús, sea libre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, tú en la cruz nos hiciste libres, libres. Señor, todo aquello que muchas veces, como a los mismos israelitas cuando salieron de Egipto, que enfrentaban situaciones difíciles y los hacía y añoraban otra vez volver a Egipto, si eso está en nosotros, Señor, esos pensamientos sean quitados en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que nos lleva a veces a pensar que antes estábamos mejor que hoy y no entender que hoy es mejor porque hay un futuro de esperanza que tú guardas, porque hoy estás con nosotros y mañana también. Señor, esos pensamientos que parecen inocentes, pero llevan vidas cautivas, llevan acciones de cautiverio a nosotros. Hoy, Señor, oramos para ser liberados. En el nombre de Jesús, hoy oramos para que haya liberación en nuestras vidas, liberación en nuestros corazones, que tu preciosa presencia hoy venga, Señor, a nosotros y traigas restauración, restitución, fortaleza y bendición. No temerás,
No más presa de miedos, no más presa de opresión, no más presa de situaciones de pánico, de situaciones de parálisis. En el nombre de Jesús, ahora mismo hay liberación. Señor, hay sanidad, hay restauración. Que tu preciosa palabra brille en medio de nosotros. No temerás. No temerás, mujer, no temerás, varón, no temerás, no temerás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.